Buenos días de nuevo. Sí, oro a Dios para que a través del mensaje de esta mañana podamos recibir una palabra que toque nuestro corazón y seamos fortalecidos para salir a llevar nuestra lucha espiritual en el mundo. Amén. Vamos a leer la palabra clave esta mañana, es versículo 15. Y luego voy a orar. 2, 3. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Amén. Voy a orar. Padre Celestial, eh, muchas gracias por su sangre derramada por nuestros pecados, Señor. Padre, revítame de su Espíritu Santo para servir su mensaje, Señor. Padre, abra nuestro corazón, abra nuestros ojos espirituales para que la palabra se siembre, Señor. Nos arrepintamos a la luz de ella, Señor. Señor, tenga misericordia de nosotros, denos su palabra, Señor, a través del culto. Se lo pido, Padre, orando en el nombre de Jesús. Amén. El título del pasaje de esta mañana es recibir el reino de Dios como un niño. En el pasaje anterior aprendimos que la verdadera grandeza es servir a nuestro prójimo como si fueran niños en el nombre del Señor. En el pasaje de hoy, después de que el Señor enseñó sobre el matrimonio, se indignó contra los discípulos porque ellos impedían que los niños se acercaran a Él para recibir su bendición. Y luego puso a los niños como modelos de entrar y ser dueños del reino de Dios. El tener un modelo para nuestra vida espiritual es muy importante porque nos muestra el camino que debemos seguir. Por ejemplo, la vida misionera del doctor Samuel Lee, fundador de VF, comenzó con su deseo de imitar el ejemplo de apóstol Pablo. Él era su modelo de vida. Ahora el Señor nos presenta a los niños como nuestro modelo. Humanamente hablando, es difícil creer que los niños sean un modelo para nosotros, ¿verdad? ¿O quién de ustedes cuando ve a un niño dice, yo quiero ser como ese niño? Difícil creer, ¿verdad? Porque los niños son, bueno, egoístas, inquietos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué el Señor dijo? Porque de tales es el reino de Dios. Y el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Porque en los niños está guardado el secreto para vivir el reino de Dios. Ora a Dios que meditando en el pasaje de hoy, podamos aprender el secreto espiritual para entrar y vivir el reino de Dios en nuestra vida. Amén. Primero, la bendición del matrimonio. De los versículos 1 al 12. Ahora Jesús y los discípulos fueron de Galilea a la región de Judea, rumbo a Jerusalén, donde el Señor iba a morir crucificado. Este sería su último viaje. En su camino a Jerusalén sucedieron muchas cosas. Vamos a ver los versículos 1 y 2. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer.
El Señor llegó a la región de Judea y cuando predicaba la palabra al pueblo, vinieron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito que el marido repudie a su mujer. Él respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Como sabemos, los israelitas tenían una mentalidad de esclavo al salir de Egipto. Ellos se divorciaban fácilmente por cualquier motivo. Podría ser porque su esposa ya no le gustaba o porque su esposa era de alta edad, etc. Imagínense una mujer repudiada, separada forzosamente de sus hijos. ¿A dónde? ¿A dónde podría ir ella? Moisés sintió una gran necesidad de proteger a las mujeres. Por eso permitió dar carta de divorcio para que el marido certifique la causa de su divorcio. Este mandamiento no provino de Dios como los 10 mandamientos, sino que Moisés les mandó como una norma social. Entonces ya había un proceso en el cual el marido podría reflexionar y no divorciarse. Por esto, Moisés estaba ayudando a los israelitas a no practicar el divorcio. Pero el pueblo interpretó mal este mandamiento de Moisés, divorciándose por cualquier motivo y se justificaban escribiendo una carta de divorcio. Esto se generalizó y todos lo aceptaban como algo normal. Pero, ¿cómo el Señor reaccionó ante esto? Miremos los versículos del 5 al 9. Sí, vamos a leer todos juntos. 2, 3. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor dijo, pero al principio de la creación. El Señor no se enganchó con la corriente de aquella generación, sino que los llevó al principio de la Biblia. Hoy en día, muchos países aceptan el matrimonio homosexual, aceptan el aborto. Pero tenemos que regresar a la Biblia. A la luz de la palabra de Dios, tenemos que discernir la corriente de este mundo. Como sabemos, Dios hizo el huerto del Edén. Edén significa felicidad o alegría. Dios formó el hogar de Adán como la obra final del Edén. Esto quiere decir que el hogar o matrimonio era el centro de la felicidad, de la alegría del ser humano. Sin embargo, hoy en día para muchas personas el matrimonio es el centro de la infelicidad, donde hay peleas, gritos, llantos. ¿Por qué pasa esto? Porque se han formado matrimonios ignorando los principios de Dios. Al enseñar la verdad sobre el matrimonio, el Señor usó 4 frases distintas con significado de unidad. Primero, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer.
Segundo, los dos serán una sola carne. Tercero, así que ya no son ya más dos, sino uno. Y cuarto, lo que Dios juntó. Esto nos revela la unidad en el matrimonio creado por Dios. El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Esto significa independencia del matrimonio, tanto emocional como económica. Cuando el hombre logra esa independencia, se une a su mujer y serán una sola carne. Aquí nos preguntamos, ¿por qué el Señor tanto se enfoca en la unidad del matrimonio? Porque la unidad del matrimonio es la esencia de la relación matrimonial. Un matrimonio unido que tiene el mismo sistema de valor diocéntrico, el mismo propósito de la vida de servir a Dios, puede gozar de la verdadera felicidad aún viviendo en este mundo lleno de problemas. Pero no es fácil lograr la unidad porque hay diferencia de género. Los varones y las mujeres tienen diferente necesidad emocional, diferentes lenguajes, diferentes formas de comunicación. También tienen diferentes historias personales, diferente educación, etc. Según los estudiosos, se lleva por lo menos 10, 20 o 30 años para lograr la unidad básica en el matrimonio. En algunos casos, a pesar de los 60 años de esfuerzo, no pueden lograrla. Aparentemente se ven matrimonios estables, pero en realidad ambos viven resignados sin la verdadera felicidad. Entonces, ¿cómo podemos lograr la unidad del matrimonio? Vamos a leer el versículo 9. 2, 3. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios es el centro de la relación del matrimonio. La unidad no se logra con un simple esfuerzo humano, sino solo por Dios que los juntó. Cada parte lleva su vida centrada en Dios y Dios los une. El esposo tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y la mujer o la esposa tiene que obedecer a su esposo como la iglesia obedece al Señor. Cada uno se vuelve a Dios por medio de su tiempo personal. Se arrepiente a la luz de la palabra. De esta manera el esposo ama a su esposa y la esposa obedece a su marido. En esta semana, una noche, discutimos con mi esposa sobre un incidente que pasó hace mucho tiempo atrás. Un pastor de México vino a Bolivia. Mi esposa quería enviar dinero para su familia por medio de este pastor. Pero por mi egoísmo yo no estaba de acuerdo. Por eso ella no hizo así. Ahora ella me dijo que eso le dolió mucho y se reveló su resentimiento hacia mí. Sin embargo, al otro día, por medio de comer pan diario y orar, pudimos reconocer nuestros pecados delante de Dios y nos arrepentimos. Y luego mi esposa me pidió disculpas y yo reconocí mi egoísmo delante de ella. Esto fortaleció la unidad en nuestro matrimonio. Había paz y felicidad entre nosotros. Y siento que mi esposa era más comunicativa. Oro a Dios que cada uno de nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados a la luz de la palabra, de manera que se fortalezca la unidad en nuestro matrimonio y sirvamos felices a Dios. Amén. Segundo,
recibir el reino de Dios como un niño. Versículo 13 al 17. Miren el versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Los estudiosos de la Biblia dicen que en aquel tiempo había la costumbre de que los padres lleven a sus niños ante los ancianos de la sinagoga para que le den su bendición. Estos padres también llevaron a sus niños para que Jesús los tocara y también les diera su bendición. Pero los discípulos impedían a los padres llevar a sus niños al Señor, pensando que ellos le harían perder su tiempo. Sin embargo, ¿cómo reaccionó el Señor? Miren el versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. El Señor se indignó contra los discípulos. Nos parece que la reacción del Señor era muy exagerada, porque los discípulos querían que los niños no interfieran en la prédica del Señor. Sin embargo, ¿por qué el Señor se indignó? En el versículo 14b, el Señor dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Porque los discípulos impedían entrar en su reino a las almas a quienes Él apreciaba. Por eso se indignó. El Señor dijo que el reino de Dios es de quienes son como aquellos niños. Y en el versículo 15 enfatiza de nuevo esta verdad. Vamos a ver el versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Humanamente hablando, nos es difícil creer que los niños sean un modelo de ser dueños del reino de Dios, porque son infantiles, son egoístas, etc. Sin embargo, ¿por qué el Señor dijo? Porque tales es el reino de Dios, y el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Podemos hallar su respuesta en el libro de Mateo capítulo 11. En algunas ciudades el Señor hizo muchos milagros, pero la gente no se arrepentía. Entonces el Señor les exhortó diciendo: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y luego dijo el Señor: te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aquí los sabios y los entendidos son los que no reciben la palabra de Dios con corazón puro. Ellos añaden sus propios pensamientos, deseos y criterios a la palabra de Dios. Los fariseos son un buen ejemplo. Dios esconde su reino de tales personas. En cambio, los niños son ingenuos y confían en las palabras de sus padres. Las reciben ciegamente, sin calcular. Los niños tienen muchos puntos negativos, pero tienen un punto positivo. Ellos tienen un corazón puro de absorber la palabra de sus padres como la esponja absorbe el agua. A esto llamamos
receptividad pura de los niños a la palabra de Dios. Un niño jugaba tranquilo en un barco en medio de una gran tempestad. ¿Cómo él podía hacer así, semejante situación tan temerosa? Él hacía así porque su padre le había dicho que no se preocupe, que nada iba a pasar. Su padre era el capitán del barco, le mintió, pero su hijo le creyó. Por eso él jugaba tranquilo en medio de gran tempestad. El Señor dijo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Para entrar en el reino de Dios, tenemos que tener ese corazón puro de los niños ante la palabra de Dios. Si no volvemos a ese corazón puro, en verdad no entendemos nada del reino de Dios. En el pasaje anterior, el Señor otra vez les enseñó a sus discípulos sobre el camino del Cristo. Él les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ellos interpretaron la palabra del Señor a su manera y disputaban entre sí quién había de ser el mayor en el reino terrenal que según ellos Jesús iba a levantar. Ellos quitaron de las palabras del Señor de su padecimiento y muerte y mezclaron en ellas sus ambiciones egocéntricas. Por eso el autor decía que ellos no entendieron nada. Ellos no tenían corazón puro de niño ante la palabra de Dios. Estos discípulos ilustran bien nuestra autoimagen. ¿De qué manera calculamos ante la palabra de Dios? ¿De qué manera añadimos nuestros propios pensamientos a ella? El Señor dijo, porque de los tales es el reino de Dios. Si realmente recibimos la palabra de Dios con corazón puro de niño, el Señor reinará en nuestro interior. Y como el Señor dijo, de nuestro interior correrán ríos de agua viva y llevaremos muchos frutos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Un centurión tenía un siervo que quería mucho y estaba muy enfermo, a punto de morir. Cuando él oyó hablar de Jesús, les envió a unos ancianos para rogarle que venga a sanar a su siervo. Ellos fueron y el Señor vino con ellos. Cuando estaba cerca de su casa, el centurión mandó decirle, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el siervo fue sanado. Este centurión tenía un corazón puro de niño ante la palabra del Señor. Él creía que el Señor solo tenía que decir su palabra o su orden y su siervo, aunque no esté presente, se iba a sanar. El Señor bendijo este corazón puro del centurión y su siervo fue sanado. Meditando en el pasaje de hoy, aprendo que para entrar y vivir en el reino de Dios, tengo que tener ese corazón puro de los niños ante la palabra de Dios. En mi lucha espiritual, varias veces he tenido ese corazón. Hace mucho tiempo atrás, cuando recién me casé, más o menos medio año, estaba sin trabajo. Oraba, enviaba mis currículos a las empresas,
pero no me contrataban. Me sentía avergonzado porque yo me quedaba en la casa y mi esposa salía a trabajar. Es decir, yo me quedaba cocinando, en otras palabras, y mi esposa salía a trabajar. Entonces, a mí realmente era una vergüenza grande. Sin embargo, un día, por medio de Pan Diario, el Señor me decía, ensancha tu tienda, prepárate que vas a tener trabajo. Le creí al Señor, aunque no sabía cómo el Señor lo haría. Poco después, el Señor me dio trabajo. Pero también tengo que decir que varias veces no tengo ese corazón puro de niño ante la palabra de Dios. En la conferencia de resurrección recibí la dirección del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones, especialmente a través de salir a predicar a la universidad. Quería obedecer esta palabra saliendo por lo menos 2 veces a predicar a la universidad, pero muy pocas semanas lo he hecho, por estar sumergido en mi vida material, escatimando mi tiempo. Puedo ver que me falta ese corazón puro de niño ante la palabra de Dios. Quiero arrepentirme de esta actitud para tener un corazón puro que absorba la palabra de mi Dios y la obedezca. Señor, ayúdeme, tenga ese corazón puro ante su palabra, de manera que crea y la obedezca con corazón de niño. Amén. Concluyendo, hermanos, en el pasaje de hoy aprendimos que la unidad es la esencia del matrimonio y también que para entrar en el reino de Dios tenemos que tener un corazón puro de niño ante la palabra de Dios. Ora a Dios que tengamos corazón puro de niño ante la palabra de Dios, de manera que vivamos el reino de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a leer la palabra clave y voy a orar. Versículo 15, 2, 3. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Padre Celestial, de qué manera muchas veces interpretamos la palabra a nuestra manera. Mezclamos con nuestros propios pensamientos, con nuestros propios deseos, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener el corazón puro ante su palabra, Señor. Como corazón de niño, podamos creer en su palabra, recibirla, creer y obedecerla, Señor. De esta manera, vivamos su reino aquí mismo en la tierra, Señor. Padre, todo eso se lo pido, orando en el nombre de Jesús. Amén.